Vamos a conversar con el reconocido historiador y docente de la Universidad de La Plata, César Tato Díaz, en este 25 de mayo, sobre eso, qué apreciaciones hace puesto en el tiempo lo que significó el 25 de mayo para los argentinos y también en este contexto. Y dado que Díaz, su tesis doctoral fue sobre revolución y comunicación, contando cómo eran los medios en la época de la revolución, años más, años menos, también le vamos a preguntar cómo ve hoy, los medios y las operaciones mediáticas que se hacen, pensando que él estudió, analizó y contó que ya en aquellos años, con los medios que había en esa época, también se hacía lo mismo. Tato Díaz, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Cadena BA y Radio Plus. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, Carlos, tanto tiempo. Gracias por atendernos y te pregunto esto, en este 2018, pensando en aquel 25, en aquel 25 de mayo de 1810, ¿qué son las cosas que resaltarías hoy de lo que ocurrió en aquellos días de la revolución, no? Como para resaltar, lo que tenemos es que, como en aquellas épocas también, estábamos inmersos en un contexto mundial y que recibíamos los coletazos de todo lo que estaba ocurriendo en Europa, y como siempre, que muchas veces colegas míos no resaltan, con las particularidades de la región, ¿no? Pero analizando todo lo que fue el proceso comunicacional, a partir de la primera manifestación periodística que encuentro, que es 1759, en pleno virreinato, antes del virreinato del Río de la Plata, la cuestión es que había similitudes, ¿no? Pero que al llegar al Río de la Plata, tomaban sus matices, sus particularidades aquí. Y eso siempre es lo interesante en percibir, ¿no? Igual que hoy no estamos también sumergidos en una globalización, la cual estamos en tiempo real y demás, pero que nos ponen en un pie de igualdad con el mundo, pero también siempre con nuestras particularidades respecto a la comunicación y los medios de comunicación, ¿no? Y yo te preguntaba, y de aquel 25 de mayo, de lo que pasó, ¿qué es lo que, hoy dirías, fue un hecho clave y que hay que tener en cuenta, desde la historia, ¿no? El dato relevante de ese proceso es precisamente el fenómeno comunicacional. ¿Qué quiero decir? Que ese proceso comunicacional impactó y posibilitó de algún modo la Revolución de Mayo. Esto no es siempre visto con nitidez por los historiadores o que son los que se han dedicado a la cuestión, porque parten de premisas equivocadas, como que la gente que dominaba, que tenía dominio en la lectoescritura, eran muy pocos, que eran varones y eran ínfima en cantidad, y que por otro lado también existía una institución que era la de la censura previa, por ende no iban a llegar mensajes escritos a las masas, ¿no? Esto en cierto modo es correcto, pero no es tan así, porque el dominio de la lectoescritura excedía largamente a los varones acomodados de los sectores altos, y llegaba a las mujeres, a los esclavos. Recordemos, de paso, para la audiencia, que nuestra sociedad de aquellas épocas era esclavista, fundamentalmente esclavista, y esclavos, tanto mujeres como hombres, manejaban incluso los aborígenes, ¿no? Pero para eso, que no solamente que manejaban la lectoescritura, hay infinidad de documentos que encontré donde decían que Carlos García La Cámara tiene su esclavo y le está enseñando a leer y escribir, y lo manda a lo de Tato Díaz, y le salen 33 mangos, cualquier, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo conspiraciones, hubo
¿no? En 1795 una conspiración, de rumores de conspiración de esclavos, y entonces se apresaron a muchos, y en los peritajes, porque también estaban los pasquines, o sea, la comunicación era muy amplia en aquellas épocas y los medios eran también muy amplios. Y entonces en los juicios que se llevaron adelante se encontraba que aunque los esclavos se les enseñaba a leer y a escribir. Incluso había avisos en el telégrafo mercantil: vendo un esclavo que sabe leer y escribir, es sastre. O sea, era un valor agregado. Lo interesante de esta cuestión es que, bueno, que muchos sabían leer y escribir, mucho más de lo que se creían hasta hace poco, y a eso hay que sumarle que un dato que es fundamental en la categoría de análisis, que habla de las prácticas de lectura. ¿Cómo se leía en la época? Y bueno, en la época se leía en voz alta, y al leerse en voz alta esto amplía enormemente el caudal de receptores, y entonces tenemos con que le llegaba a la inmensa mayoría de la población un mensaje escrito, sea un pasquín, sea una noticia comunicada, sea la Gaceta de Buenos Aires en 1764, que era manuscrita también, o sea el propio, ya los periódicos impresos, el telégrafo mercantil, el semanario de Vieites o el correo de Belgrano. Entonces, esto pone la atención en otro sitio, y en ese sitio es que hay muchísima gente que está consumiendo el mensaje periodístico, y la comunicación también se da mucho a nivel epistolar. También el gobierno virreinal tenía su modo a través de las proclamas de los bandos, que no solamente eran leídos por los pregoneros, sino que luego eran fijados en las paredes, y eran fijados en las paredes precisamente. Venía la gente y la leía, y se juntaba gente y alguien leía en voz alta lo que decía ese bando, ¿no? Así que ahí tenemos, se va complejizando la cuestión, y entonces podemos deducir que el mensaje llegaba a mucha gente. Y el tema de la censura, no lo vamos a cansar a la audiencia ahora, pero la censura previa era una institución que, si bien estaba en el virreinato, en todos los gobiernos absolutistas de la época, fueran europeos como americanos, pero aquí, como no podía ser de otro modo, era burlado, ¿no? Yo he encontrado casos en los cuales el propio virrey es informado de una carta de Algeciras que había salido, y convoca al censor y al director del telégrafo mercantil, que era un español, Cabello y Mesa, y llegan a la conclusión que el censor no hacía de censor porque no le pagaba, que Cabello y Mesa había tomado esa carta de Algeciras desde el escritorio del censor, y que bueno, que en definitiva convalida todo el virrey diciendo, asumiendo que había fracasado toda la cuestión, que la censura previa no funcionaba, pero con una nota se solucionó, saliendo que fue un error tipográfico y no pasó a mayores. Pero lo cierto es que en los hechos no funcionaba, ¿no? Era burlada por los comunicadores de aquel momento. Así que bueno, tenemos que todo esto va llevando, nos va transmitiendo de todas las ideas, los periódicos y otros periódicos que llegaban también del exterior, ¿no es cierto? Y también muy interesante la sociabilidad de aquel momento. Y allí tenemos las tertulias, que eran manejadas por mujeres, y ahí tenemos a las mujeres jugando un papel político muy, pero muy importante, con la más conocida como Mariquita Sánchez o la Perichona, ¿no? La abuela de Camila O'Gorman, que por otro lado fue amante de Liniers, o sea que manejaban política de la grande, ¿no? Y estas tertulias eran todas las mujeres, las Castelli, la Escalada, todos tenían una tertulia, y si vos no estabas bien informado o no eras un buen habitante de estas tierras, cuando digo estas tierras no me remito solamente a Buenos Aires, sino a cualquier ciudad o pequeña aldea, que eran todas pequeñas aldeas, ¿no? En aquel momento, en todo el virreinato, que si vos no ibas a 2 o 3 tertulias por día, o sea, no había televisión, no había celulares, no había internet. Entonces, bueno,
eso motivó a que la comunicación impactara y que fuera capaz de transmitirle al grueso de la población muchas de las inquietudes que había en aquel momento, ¿no es cierto? Y que aquí también hay todo un debate, porque, por ejemplo, Alperitongui sostiene que estos letrados coloniales, llama él, yo les llamo intelectuales, porque el concepto de intelectual es inherente al capitalismo, ¿no es cierto?, a la modernidad, mejor dicho. Entonces eran intelectuales, y decía que Alperitongui sostiene junto a Miers, que es un historiador argentino, que estos letrados es como que no entendían muy bien los acontecimientos, o sea, los subestima, desde un escritorio subestima a un Belgrano, a un Moreno, ¿no? A un Vieites, a Monteagudo, ¿no? Y entonces y se pierde todo el proceso de Tupac Amaru, si se quiere, por allá por 1780, ¿no? Al 25 de mayo de 1809, en el Alto Perú, la actual Bolivia, donde había procesos revolucionarios, hubo levantamientos muy serios con que iban a romper los lazos con España de un modo definitivo, ¿no? Y fueron apagados a fuego y sangre. Y bueno, y después se dio el proceso de aquí en Buenos Aires, que fue un poco más paulatino y permitió, pero digamos que fuéramos rompiendo esas cadenas de dependencia. Pero bueno, lo interesante es rescatar la comunicación. La comunicación es un elemento fundamental. Y acá lo interesante es que lo estamos rescatando desde la historia, pero naturalmente que también en el presente, ¿no? Bien, digo, y en este presente de hoy, donde va a haber marchas, va a haber movida, digo, en contra, parece un chiste, ¿no? Digo, en contra del Fondo Monetario, digo, parece un chiste, digo, porque aquello era la revolución, la independencia, la patria libre y soberana, digo, y pareciera que tan solo fue un cambio, que detrás de esa revolución había un cambio de collar y nunca se pudo superar eso, ¿no? A pesar de haber pasado ya los años que pasaron, ¿no? En parte es cierto, porque se cambió en aquel momento de la dependencia de España, el monopolio, por un supuesto comercio libre, pero que era manejado enteramente por Inglaterra, ¿no? Pero hubo intentos, incluso intentos hasta de levantar las aduanas interiores, que era un proyecto muy interesante, que fue el artiguista, y que los argentinos cometimos un error no rescatándolo al general Artigas como un caudillo rioplatense, porque en aquel momento la banda oriental era una provincia como es Córdoba, Santa Fe, Salta, cualquier otra, y ahí hubo un proyecto que luego se continuó también, tanto en el siglo XX, por caso, para no ir tanto en la historia, con Irigoyen, con Perón, hubo intentos con Kirchner más aquí, más cercano en el tiempo, se intentó, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no es fácil, y digamos por diversos motivos, por una multiplicidad de motivos que van desde los intereses que uno está tocando y que son enemigos muy poderosos, entre ellos los grandes medios de comunicación. Si no podemos olvidar que en el caso de Hipólito Yrigoyen el golpe es mediático también, como fue en el 76. No es el mismo caso del peronismo, porque ahí se vuelve relativo el tema del manejo de los medios, porque en el peronismo en el 55 manejaba los medios radiales y gráficos en casi su totalidad, y sin embargo también fue derrocado. Ahí jugaron más los intereses foráneos, ¿no?, que venían desgastando y erosionando lo que era el gobierno popular. Pero lo terrible, digamos, en todos los casos, es que sectores, que hoy podríamos denominarlos muy ligeramente, no, y tal vez con algún grado de incorrección, como clases medias, que siempre están tratando de llegar a un lugar que no van a poder llegar, pero tampoco dejan llegar o les molesta cuando los sectores más bajos van ascendiendo, ¿no? Y ahora se ha sumado a esta cuestión que tiene que ver mucho los medios de comunicación, porque en cierto modo hoy Internet y las redes sociales han nivelado la cuestión,
y todo aquel que tiene un celular le parece que pertenece a un sector de clase media, porque lo está viendo a través de una pantalla, playas en el Caribe o ropas de fina costura o autos de alta gama, ¿no? Y entonces, si bien no tiene el auto de alta gama, pero tiene un ciclomotor y ve el de al lado que no tiene nada, entonces él ya se siente con que es más que pertenece a otro sector social. Y nos estamos olvidando de todo esto, de los lazos de solidaridad que son fundamentales para los pueblos, y mucho más los pueblos que dependen económica y cultural, o mejor dicho, cultural y económicamente, porque si no dependiéramos culturalmente no sería posible el sometimiento económico, y bueno, en consecuencia nuestro país está atravesando momentos muy jorobados, porque no hay conciencia, digamos, del lugar que se ocupa de cada quien, y mucho menos de pensar en el de al lado, que las salvaciones son colectivas, porque las salvaciones individuales no existen, ¿no? Bien, digo, y para ir cerrando, en función de todo lo que me dijiste y de esa enorme tesis que alguna vez tuve el honor que me dedicaras y me regalaras, digo, ¿cómo estás viendo, digo, la comunicación y los medios hoy, donde hacen de un tipo como Durán Barba como si fuera un gran inventor, y por lo que contás vos, ya todo estaba inventado, lo que cambian son los medios y los formatos, ¿no? Claro, a eso más o menos quería llegar, o sea, el desaliento, la desesperanza que uno puede vivir. Partamos de una base, en el presente no cabe ninguna duda que hay un dominio de los medios de comunicación corporativos, ¿no es cierto? Tomo por caso Clarín y La Nación, que los tomo porque aún, y esta es otra discusión que hay en el presente, las redes sociales sirven, pero no sirven tanto, porque los que generan la agenda son aún siguen siendo los grandes diarios. En consecuencia, esto está muy manejado por sectores oligopólicos que están en contra de todo movimiento populares, ¿no? Y lo que nos queda, creo yo, no solo a la sociedad en su conjunto, ¿no?, es esperar que este carro que va andando, que se vuelvan a acomodar los melones, porque hasta acá lo que nos demuestra la historia es que siempre hay cambios, muchas veces que se los puede presagiar, pronosticar, y otras veces que no se ven todavía cómo puede llegar a suceder. Pero lo que sí es cierto es que nada es eterno, ¿no? Y entonces en ese nada es eterno en la historia de las sociedades y de los medios de comunicación, lo que hoy parece que es inamovible, que no cabe duda que tienen un poder de gravitación en la opinión pública a la que forman, ¿no es cierto?, que es determinante. Bueno, tendrá que este pueblo castigado, ¿no?, tendrá que poder generar anticuerpos para contrarrestar ese tipo de comunicación y generar otra comunicación, ¿no es cierto?, que ni tan siquiera sean las redes sociales, porque está comprobado que las redes sociales también son manejadas por estos sectores, y tal vez tengamos que volver allá al virreinato, ¿no es cierto?, donde la comunicación también era mucho cara a cara, ¿no? Se reunían, como decíamos hoy, en las tertulias, y en las tertulias se leían algún que otro documento político, y al leerse colectivamente posibilitaba el debate ulterior. ¿Y quién te dice que a pesar de toda la modernidad y de toda esta cuestión virtual que hay y demás, no tengamos que volver a un cambio de sociabilidad, por llamarlo de algún modo, ¿no es cierto?, que nos lleve a los que tengamos mayor grado de interés de cambiar esto, y también que contamos con otro bagaje de información y de esas cosas, como para volver a un punto que no es cero, porque ahí vamos a seguir los Walsh, digamos que no siempre se empieza de cero, sino que tenemos toda una historia que nos demuestra que ha habido luchas y que ha habido avances y retrocesos, y en esos avances precisamente
podamos montarnos en algunos cimientos carcomidos que hay, pero hay cimientos, y que podamos revertir la situación, porque es imperioso, ¿no? Es imperioso porque lamentablemente hay mucha gente que está sumida en la pobreza y no entiende aún, ¿no es cierto?, por qué es pobre, ¿no? Y bueno, y ahí tendría que estar pensando de dónde salen los recursos, que bueno, que el campo tiene que tener retenciones, o sea, porque esto no es que se le ocurrió a Kirchner, o sea, si uno repasa la historia, o sea, los ingleses lo hicieron, sacaron los primeros dineros se salían de la agricultura en los propios Estados Unidos, después fueron países imperialistas, ¿no? Eso es otra historia, pero para tratar de solidificar una economía y demás hay que sacar recursos de donde están, y bueno, ¿dónde están los recursos? Están ahí, esos recursos, eso sí, tiene que haber una buena redistribución, ¿no es cierto?, que sirva como para que toda una sociedad pueda vivir en buenas condiciones, y mucho más nuestra sociedad, que somos muy pocos habitantes, o sea, tendríamos que estar en un lugar donde no tendría que haber hambre en ningún sentido de la palabra, ¿no? Por último, ahora sí, para cerrar, pasá la tandita, contanos en qué andás, qué estás escribiendo, dónde estás dando clase, dónde estás participando, ¿en qué andás, Tato? Como siempre, dando clase en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo, dirigiendo un centro de estudio que se llama Centro de Estudios en Historia, Comunicación, Periodismo, Medios, y llevando adelante con el equipo de investigación que dirijo. En este momento estoy analizando el proceso de la democracia, del advenimiento de la democracia, es decir, Alfonsín, desde el 83 al 89, a través de la sección editorial de La Nación y de Clarín. Y en lo personal, siempre me guardo un tiempito como para hacer algunas cosas que me interesan y demás, y ahora estoy terminando un trabajo que habla de los artículos firmados por un seudónimo que es Descartes, el seudónimo, y que detrás de ese seudónimo estaba el por entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. Y esto tiene una singularidad, no porque sea Perón, sino porque es un presidente que está escribiendo, y como ya lo había hecho por caso Sarmiento en el siglo XIX, y casi todos nuestros hombres públicos, ¿no?, que se supieron valorar el tema de la comunicación, que era lo que estábamos hablando recién. Y pero estoy trabajando con ese corpus, ¿no?, con las notas que publicó Perón, y que son muy, muy interesantes, ¿no? Como un presidente escondido detrás de un... Escondido es un modo de decir, porque muchos firman con seudónimo, decía cosas muy, pero muy interesantes, y especialmente de política exterior, ¿no? La sección se llamaba Política y Estrategia, y lo singular es que como era muy crítico de todo este proceso que era la Guerra Fría, incluso en algún momento ironizó con que estaba en la Guerra Tibia, porque ya el tema de Corea, ¿no?, en 1950 la Guerra de Corea, y cómo Perón criticaba abiertamente a los Estados Unidos. Y digamos así, para poner un poquito más de pimienta a la cuestión, que los Estados Unidos, a través de su embajada, de sus diplomáticos, les llevó un par de meses darse cuenta que era Perón el que estaba escribiendo con el seudónimo de Descartes. Naturalmente que luego lo supieron, así dicen la documentación desclasificada, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo este presidente escribía ahí en ese momento cosas tan importantes y tan decisivas a nivel mundial, en el cual la Argentina jugaba un papel importante a través de la tercera posición, ¿no? Que Perón sabía destacar también, y de paso iba explicándole a la ciudadanía algunas de las medidas que había adoptado y por qué el imperio, en este caso, como él decía, la cortina del dólar, porque estaba la cortina de hierro, que era la URSS, y la cortina del dólar, como él llamaba, lo atacaba, y tanto a través de
las agencias de noticias y a través de algunos nativos que estaban muy bien pagos, ¿no? Así que en eso estamos, Carlos. Tato, muchísimas gracias por la nota. Bueno, bárbaro, muchas gracias por llamarme.